Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video continuaremos con el siguiente tema del temario de la guía oficial de la UNL. Bien, estamos en la parte de razonamiento algebraico y en el tema de expresiones algebraicas, y en este video pasaremos a operaciones con polinomios. Así que sin más preámbulo, empecemos. Bien, lo que tenemos aquí enfrente básicamente es un resumen del video pasado, en el cual vimos operaciones con monomios, y aquí lo que tenemos es un formulario para monomios, que bien se aplicará de una manera muy similar con los polinomios, desde la suma hasta las raíces. Pero bueno, empecemos de una vez. Entonces, las operaciones con los polinomios obviamente serán polinomios. Y recordemos que es un polinomio. Bueno, tanto los monomios como los polinomios son expresiones algebraicas. En este caso, un polinomio es una expresión algebraica que consta de varios términos algebraicos. Es decir, no solo uno, sino 2, 3, 4, 5, etc. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un polinomio de 4 términos. Obviamente esto ya lo definimos la vez pasada, es decir, la definición de término, así que no lo voy a ver aquí, simplemente es para que tengan una idea de lo que vamos a ver. Ahora bien, ¿qué operaciones se le pueden aplicar a los polinomios? Bueno, básicamente igual que los monomios, todas estas, desde la suma, multiplicación, división, potencias y raíces. Así que empecemos de una vez. Bueno, la primera o primeras operaciones que se le puede hacer a un polinomio son la suma y la resta, y en este caso tiene una forma muy concreta de proceder, la cual sería más o menos así. En la suma, los polinomios se escriben uno seguido del otro y se reducen los términos semejantes. Esta parte final, términos semejantes, ya lo vimos en el primer video, pero no pasa nada, es una definición muy sencilla que aquí podemos volver a ver. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo para hacer una suma y una resta de un polinomio. En este caso comenzamos con la suma y aquí tenemos tres polinomios. Obviamente los de la derecha son trinomios, pero igual cuentan como polinomios. Así que empecemos. Lo que quiere decir aquí reducir los términos semejantes es que vas a hacer sumas y los términos que sean iguales y parecidos, ¿en qué parte? Bueno, no en el coeficiente, sino más bien en la letra que tengas, es decir, la variable. Y sobre todo tienen que tener la misma letra con mismo exponente. Si no tienen el mismo exponente, no se pueden sumar. Para que sea más fácil de entender, vamos a proceder a sumar estos polinomios, ¿ok? Bueno, aquí tenemos ya desaparecidos los paréntesis. Obviamente tú, cuando te dan tres polinomios separados, lo que haces es ponerlo sumado. Si es una suma, no pasa nada, los signos no cambian, porque como se puede ver aquí, están separados por paréntesis. Obviamente aquí está el más y el otro más. Este más va a multiplicar obviamente más por menos, más por menos, y el otro de igual manera. Como el más no afecta en nada los signos que están dentro de estos paréntesis o estas sumas, no pasa nada, así los ponemos justo abajo. Sí, sé que son muchos términos, pero presten mucha atención. Ahora bien, ¿cómo identifico los términos semejantes? Es muy sencillo, ¿qué les dije? La misma letra con el mismo exponente. En este caso, identifico dos, 5x al cubo y 8x al cubo también. De igual manera sigo con el siguiente término, ¿ok? En este caso serían los cuadrados, sería 3x al cuadrado, 2x al cuadrado y 7x al cuadrado. Ya los separé con estos rectangulitos de colores. Seguimos con el siguiente término, el cual es 6x, obviamente su compañero sería 9x, y finalmente los números que están solos, que es un 4, un 3 y un 1. De momento he omitido los signos, pero no pasa nada. Ahora sí, la forma de reducir los términos semejantes es sumándolos, restándolos o la operación que esté aquí en concreto. En este caso voy a juntar los que tengan x al cubo y también los que tengan x al cuadrado, x sola y finalmente los números. Veamos qué dice la suma o resta en este caso. 5x al cubo menos 8x al cubo, ¿cuánto es? Ah, bueno, 5 menos 8. Es súper sencillo, es como si estuviera sumando o restando números. 5 menos 8 da menos 3. ¿Ok? El siguiente término o suma de términos, en este caso sería menos 3 más 2 más 7. ¿Cuánto sería eso? Bueno, en este caso sería más 6x al cuadrado. Proseguimos con los siguientes dos términos, ¿ok? Menos 6x menos 9, ¿cuánto es eso? Es menos 15. Ok, aquí me equivoqué, pero no pasa nada, es un x normal, no x al cuadrado, que corresponde a la resta de menos 6x y menos 9x. No pasa nada. Y finalmente tenemos menos 4, menos 3 y más 1. ¿Cuánto es eso? Ah, súper sencillo, es menos 6. Por lo tanto,
la reducción de términos o la suma en este caso de estos tres polinomios pues recae en esto, ¿no? Haciendo caso a lo que se nos decía aquí arriba, es la reducción de términos semejantes. Y bueno, en concreto eso sería todo. Realmente la suma y resta de polinomios es muy fácil. Y aquí les dejo una serie de ejercicios. Tenemos 10 ejercicios en los cuales yo destacaría los últimos 3. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 o también 4, de hecho del 7 al 10, pues tienen corchetes, paréntesis y también llaves. ¿Y estas de qué nos sirven? Bueno, para que practiquen jerarquía de operaciones. Bueno, también destaco del 5 al 6 porque vienen fracciones. No estaría de más que se pusieran a estudiar o repasar esos conceptos que ya vimos en los primeros videos. Bueno, sigamos con la siguiente operación. Bueno, la siguiente operación es la multiplicación, es decir, multiplicación de polinomios. Y a partir de este punto quiero que presten mucha atención, porque vamos a recordar y vamos a repasar un par de conceptos, ¿ok? Empezando con la regla de signos. Es importante que no se les olvide, al cabo es muy fácil. Recuerden que la multiplicación de signos iguales, tanto positivos como negativos, genera un signo positivo, pero la multiplicación de signos contrarios, positivo por negativo o negativo por positivo, genera signos negativos. Y también tenemos que recordar la ley de los exponentes, en concreto para la multiplicación de una base con diferente exponente. Esta de aquí, recuerden que puede ser un número o una letra, no pasa nada, pero lo importante que tienen que recordar, la multiplicación de dos términos con diferente exponente, pues lo que generas aquí es que como es el mismo término, lo único que haces es la suma de dichos exponentes. Puede ser un 5 elevado a la 2 y un 5 elevado a la 3. Entonces, ¿qué pasaría? Tendrías un 5 elevado a la 5. Muy bien, sabiendo eso o recordando esos conceptos, pues continuemos. Bueno, una multiplicación. Aquí va a haber diferentes tipos de multiplicaciones, pero en general todo es lo mismo. Vamos a empezar con lo más básico, una multiplicación de monomios. En este caso, al multiplicar monomios, primero se multiplican los coeficientes. Y recordemos que los coeficientes ¿qué son? Pues el número que acompaña a la literal o también variable. Pero bueno, lo mejor es hacer ejercicios para que lo entiendan. Así que empecemos con uno en concreto, ¿no? Aquí tenemos dos términos que hay que multiplicar. ¿Y cómo se hace esto? Súper sencillo. De hecho, ya lo vimos en el video pasado. Lo que tenemos que hacer aquí, aplicando esta fórmula o simplemente ni siquiera lo ocupan aplicar, es lo siguiente. Miren, tenemos que multiplicar primero los coeficientes. Es decir, este menos 5 que multiplica a este 3. Porque son números, básicamente son iguales, ¿no? Menos 5 por 3, ¿ok? Y después de esto, acomoden las letras para que se emparejen. Por ejemplo, x del primer término sería la 4 y después multiplicando justo enfrente a x del segundo término. Y así sucesivamente con las y, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿Qué pasa? Bueno, lo que tenemos que hacer en este punto es aplicar o bien la fórmula que vimos en el video pasado o recordar la ley de los exponentes. ¿Y qué nos dice? Misma base, diferente exponente, se suman. Entonces en este caso nos quedaría así. ¿Ok? Menos 5 por 3 es un menos 15. X, ok, que hay dos X, con exponente a la 4 y con exponente a la 2, pues tenemos una suma de exponentes, X 4 más 2. En el caso de Y hay dos Y, una a la 5 y otra a la 6, entonces sería 5 más 6. Súper fácil, ¿verdad? Y finalmente tenemos una Z. Y recuerden que estas zetas tienen un 1 aquí arriba, un exponente igual a 1. Por lo tanto sería la suma de 1 más 1. Y tenemos lo siguiente, finalmente, menos 15 por x a la 6, y a la 11, z a la 2. Súper sencillo, ya sé que se aplique esta fórmula que vimos en el video pasado o la ley de los exponentes, pero en concreto la multiplicación es pero muy sencilla. Ahora bien, juguemos con más términos, en este caso un polinomio por un monomio. Cuando se tenga un ejemplo así, se procede de la siguiente manera. Se multiplica cada uno de los términos del polinomio por el del monomio o viceversa. ¿Ok? En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio que multiplica a un monomio. Entonces la pregunta es, ¿cómo procedemos? Bueno, es súper fácil. Realmente lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los términos en este caso de este polinomio por el monomio, ¿ok? ¿De qué manera? Súper sencillo. 5x a la 5 por y a la 4 que multiplica a menos 3x a la 4 por y. ¿Cómo queda esto? Súper sencillo. Déjenlo de esta manera. Ahorita lo vamos a juntar, pero de momento que se queda así. Luego seguimos con el siguiente término.
¿ok? Que multiplica pues al monomio solo y también lo sumamos o lo restamos. En este caso hay que respetar los signos, ¿ok? Y finalmente el tercer término del polinomio por el monomio, para que quede de esta manera. Ahora sí, hay que juntarlos. Como podemos ver aquí tenemos multiplicación de monomios y es muy sencillo realmente. Es como en el caso de la vez pasada, que tenemos 5 por menos 3, x a la 5, x a la 4 y y a la 4 y y sola. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué pasa en este caso? Ah, sencillito. 5 por menos 3 es menos 15. X, ok, suma 5 de la primera X y 4 de la segunda. Entonces sería un 9, ¿no? Luego Y, pero la primera Y tenía un 4 y la segunda Y tenía un 1. Por lo tanto, queda de esta manera. Seguimos con los siguientes términos. Menos 3 por menos 3, ¿cuánto es? Más 9. Recuerden, el signo se respeta. Luego tenemos un X a la 4 seguido de un x a la 4 en el siguiente término, entonces sería la suma de x4 más 4. En y tenemos un 3 y una y solitaria, sería un 3 más 1, ¿verdad? Y finalmente tenemos una z. Esta z pertenece al primer término, pero como es multiplicación, pues se queda sola, ya que el segundo término con el que está multiplicando, pues realmente no existe una z, entonces se queda sola. Y finalmente los últimos dos términos multiplicando. 4 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 12. X de la primera que está a la 1 y X de la segunda que está a la 4, pues sería la suma de 1 más 4. Y aquí tenemos un Z a la 4. Obviamente acá enfrente no hay Z, pero sí tenemos una Y. Por lo tanto quedaría pues Z a la 4 multiplicando por la Y. Y bueno, finalmente lo que hacemos aquí es la suma de los exponentes que están arriba de estas variables. ¿Ok? Obviamente cada uno con sus respectivos términos, porque no se mezclan cuando son sumas o restas, al menos que sean términos semejantes. ¿Ok? En este caso pues sería menos 15 x a la 9, y a la 5, seguido de una suma de más 9 x a la 8, y a la 4 por z, y finalmente una resta, porque se respetan los signos, menos 12x a la 5, z a la 4 por y. Entonces aquí terminamos, en este caso polinomio por monomio. Y continuemos. Bueno, el siguiente caso sería la multiplicación de un polinomio por otro polinomio. En este caso en concreto se multiplica cada uno de los términos del primer polinomio por el del segundo polinomio o viceversa. Realmente el orden aquí no importa, con que se multipliquen. Así que empecemos con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos 5x al cuadrado menos 3x menos 2, que multiplica a 4x menos 6. ¿Cómo procedemos? Súper sencillo, muy similar al caso anterior. Aquí lo que tenemos que hacer, primeramente, es multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio. Entonces, una vez que multiplicas, te queda de la siguiente manera. 5x al cuadrado por 4x, ¿cuánto es? 5 por 4 es un 20. X al cuadrado por x, ¿cuánto es? Recuerda que es la suma de los exponentes, porque es la misma base o parte literal. Entonces sería x a la 3. 2 más 1, básicamente. Seguimos, menos 3x por 4x, ¿cuánto es? Menos 3 por 4 es un menos 12. X por x, x al cuadrado. Súper sencillo. Finalmente, menos 2 por 4x, bueno, menos 2 por 4 es un menos 8 y la x que está aquí sola pues se queda simplemente sola. Bueno, esa es la primera parte. Bueno, seguimos con la segunda parte. En este caso tenemos que multiplicar todos los términos del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La multiplicación de 5x al cuadrado por menos 6 pues sería simplemente 5 por menos 6. Eso daría menos 30. El x al cuadrado se queda igual porque el 6 no está acompañado por ninguna letra, en concreto la x, y seguimos multiplicando. Menos 3x por menos 6 da más 18. Obviamente tenemos aquí una x, por lo tanto sería 18x. Y finalmente menos 2 por menos 6, dando un más 12. Bueno, ahora la pregunta es, ¿tenemos términos semejantes? Sí, x al cuadrado, por ejemplo, o las x. Entonces sumemos. En este caso, 20x al cubo se queda sola porque simplemente solo hay un término, pero menos 12x al cuadrado menos 30x al cuadrado, pues sería menos 42x al cuadrado, y menos 8x más 18x, pues daría 10x positivas. Y finalmente tenemos un número solitario, más 12, por lo tanto sería más 12. Entonces, este sería el resultado final de la multiplicación de estos polinomios. Bueno, ya pasando a la parte de ejercicios de tarea, aquí tenemos diferentes, ¿no? Monomio por monomio, polinomio por monomio y finalmente polinomio con polinomio, para que se pongan a practicar. Muy bien.
Bueno, ahora es el turno de la división. En concreto empezaremos con monomio entre monomio. Y les recuerdo una cosa, esto que tenemos acá abajo es la ley de los exponentes para las divisiones, cuando tienen la misma base pero diferente exponente. ¿Y qué pasa? Bueno, a diferencia de las multiplicaciones, aquí lo que hay es una resta de exponentes, el de arriba menos el de abajo, n menos m. Bueno, teniendo esto en cuenta, empecemos. Y aquí tenemos este ejercicio. Aquí podemos aplicar dos cosas. Lo que vimos en el video pasado, es decir, esta fórmula o simplemente el concepto de ley de los exponentes. Entonces empecemos. Recuerden que siempre se ataca a términos semejantes. Ok, entonces ataquemos el primer término semejante que tenemos, que son los números. Menos 16 entre 8, ¿cuánto es? Es un menos 2 y se queda así. Luego tenemos x, y y z. Bueno, entonces ataquemos a esas letras. En concreto tenemos un x 5 menos 2. ¿Por qué 5 menos 2? Porque el 5 está arriba y abajo tenemos un 2. ¿Ok? Luego y sería un 4 menos 3, 4 de arriba y 3 de abajo. Z sería 6 menos 1 porque 6 de arriba y 1 de abajo. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo podemos reducir aún más. Hacemos las restas de aquí y quedaría menos 2, x a la 3, es decir, un 5 menos 2, seguido de una y, que sería 4 menos 3, y después una z, sería 6 menos 1, que da un 5. Y como pueden ver es pero muy sencillo, pero hagamos uno más. En este caso tenemos estos monomios, menos x, y, z, abajo menos x al cuadrado, y al cubo, z a la 4. Entonces apliquemos esta fórmula. Y lo que tenemos aquí es que quedaría x, 1 menos 2, y 1 menos 3, z 1 menos 4. ¿Por qué puse este ejercicio? Bueno, veamos. Si uno desarrolla te queda puro negativo. ¿Y eso está bien? Bueno, es que he notado que en la guía de Letsani, pero también en ejercicios filtrados, muchas veces vienen ejercicios de este tipo, pero no dejan exponentes negativos, los pasan a positivos. Y yo les hago la pregunta, ¿saben cómo pasar estos exponentes negativos a positivos? Pues es muy sencillo. Lo que hacen es poner un 1 en la parte de arriba y pasar todo hacia abajo. Es decir, como si fuera el recíproco. Es decir, un 1 entre las letras, ¿no? Pero el exponente también se mantiene. Bueno, pudiera ser que 2 o 3 no me crean. Y está bien, no pasa nada. Miren, tomen su calculadora, agarren un 5 y pónganle un menos 1. Ok, les va a dar 0.2 si no me equivoco. Pero luego tomen un 1 entre 5 y también les va a dar un 0.2. Entonces ahí se comprueba que esto del recíproco está bien. Simplemente para que tomen nota. Muy bien. El siguiente punto de la división sería polinomio entre monomio y realmente no es muy difícil. Lo que tenemos aquí es un polinomio en la parte de arriba y un monomio en la parte de abajo. ¿Y cómo se procede? Te preguntarás. Súper sencillo, es una división simple y sencilla. Miren, aquí tenemos tres términos, ¿no? Entonces, como si fuera una división, pues el término de abajo se pone en cada uno de estos términos y ves que se puede reducir. Entonces, tienes en concreto esto. 2x a la 4 entre menos x al cuadrado, menos 5x al cubo entre menos x al cuadrado, más x al cuadrado entre menos x al cuadrado. ¿Y cómo procedemos en este caso? Súper sencillo. Miren, lo que tenemos aquí sería, para el primer término, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque hay un negativo en la parte de abajo, es como si tuvieras menos 1, entonces 2 entre menos 1 es un menos 2. Recuerden aplicar la ley de los exponentes, entonces tenemos x, 4 de arriba menos 2 de abajo, y ahí se queda. Seguimos con el siguiente, menos entre menos, pues da un más. El 5 se mantiene y tienes un x a la 3 menos 2 de abajo. Seguimos con el último término. En este caso sería negativo, ¿por qué? Más de arriba, negativo de abajo, más entre menos da menos. X a la 2 de arriba menos x a la 2 de abajo, pues serían 2 menos 2, que finalmente daría un 0. Y bueno, en concreto tenemos lo siguiente, ¿no? Menos 2x a la 2 más 5x menos 1. ¿Por qué menos 1? Bueno, desde abajo lo podemos ver. El x al cuadrado entre x al cuadrado da un 1, pero también un 2 menos un 2 que da un 0 de exponente, pues póngale 5 a la 0, 100 a la 0 siempre va a dar un 1. ¿Ok? Y obviamente no se olviden del negativo que estaba aquí. Entonces con esto podemos terminar esta parte y pasar a la siguiente. En la siguiente parte tenemos ahora sí polinomio entre polinomio. Y aquí quiero que pongan pero mucha atención, que este es el talón de Aquiles de muchos. Miren, en polinomio por polinomio tenemos lo siguiente, ¿no? Un trinomio en la parte de arriba y un binomio en la parte de abajo. Algunos pudieran pensar, ¿qué tiene de difícil esto? Bueno, no es que esté difícil, pero es que tiene sus puntos, ¿no? Entonces presten pero mucha atención. Lo que tienen que hacer aquí, o la forma en que se va a proceder, es como si tuvieras una división de números muy grandes. Pones tu casita,
obviamente la parte de arriba o los términos de arriba van dentro de la casita y los que están abajo pues van afuera. Ahora bien, les pregunto, ¿recuerdan cómo hacer este tipo de divisiones? Es súper sencillo. Vean si el término de afuera cabía en el primer término o en el primer número de dentro de la casita, ¿verdad? Pues aquí funciona más o menos igual. Miren, lo que vamos a hacer es ignorar al número que está solo. Si no tiene una X, no nos sirve, no nos importa. Entonces, en este caso, pero no solo en este caso, sino en todos, lo que te va a importar es el término que tiene una X. ¿Ok? Siempre te va a importar ese término. Lo que haces es fijarte en el término de afuera que tenga una X y en el primer término, sin importar lo que esté dentro de la casita. Ok, lo que haces es lo siguiente, una división. Ves cuántas veces cabe el término de afuera entre el de adentro. En este caso, 3x al cuadrado entre 3x, ¿cuánto da? Ah, súper sencillo. 3 entre 3 es un 1, x al cuadrado entre x es un x. Y una vez que tienes esta división, sabes que cabe x veces, ¿no? Entonces la pones aquí arriba. Ok, una vez que tienes esto, lo multiplicas como si fuera una división normal, con números simplemente. Este x multiplica al 3x, ok, y lo pones aquí abajo. 3x por x da un 3x al cuadrado. Y recuerda, una división normal siempre se le cambia el signo. Entonces por eso, a pesar de que aquí esta multiplicación es positiva, aquí se vuelve negativa. Después esta x multiplica al siguiente término, menos 2. Entonces quedaría un más 2. Porque menos 2 por x da un menos 2, pero se cambia el signo para que sea positivo. Después pones una raya aquí y después haces una suma. ¿De qué manera? Ah, bien sencillo. 3x al cuadrado menos 3x, ¿cuánto da? Da 0, ¿verdad? Entonces aquí pones un 0. Luego sigue menos 5x más 2x, ¿cuánto da? Pues esto daría menos 3x. Y bajas el siguiente término. Aquí dirías, ¿tengo que hacer la suma o no? Bueno, puedes hacerla, pero sería 0 más 2. Por lo tanto, sería un más 2. Bueno, una vez que tienes estos términos de aquí, es como si tuvieras una nueva casita. Con 3x menos 2 y la casita y dentro esto. Entonces tu siguiente ataque va a ser sobre ellos. Mira, pones aquí de nuevo, ¿no? Menos 3x, que es este término, ¿ok? Entre 3x. Recuerda, siempre son los términos que tenga la x. ¿Cuánto da esto? Bueno, el negativo se queda y 3x entre 3x es un 1. Por lo tanto sería un menos 1. Entonces lo pones acá arriba. Menos 1. Y este menos 1 hace lo mismo que hizo la x en su momento. Menos 1 que multiplica a 3x. Ah, bueno, pues sería menos 3x. Pero como es negativo se pasa acá positivo. Muy bien, luego seguimos con menos 1 por menos 2, eso sería un 2 positivo, pero como cambias el signo sería un menos 2. De nuevo pones aquí la rayita, haces la suma o resta respectiva, en este caso menos 3x más 3x da un 0 y más 2 menos 2, ¿cuánto da? Un 0. Cuando no se tiene nada aquí y queda un 0, se dice que hay de residuo 0. Es decir, que la división fue completa. ¿Cuál es tu resultado? Te preguntarás. Ah, bien sencillo. El resultado de esto es x menos 1, lo que quedó aquí arriba, como si fuera una división normal. A veces te va a quedar un residuo. Aquí, en vez de que te quede 0, lo que haces es poner el residuo y le pones más el residuo entre 3x menos 2, como si fuera una división normal, de hecho. Muy bien, en esta parte terminamos lo que corresponde a divisiones y por supuesto aquí les dejo tareas. Pónganse pilas. En la última parte, que es división polinomio entre polinomio, tengan cuidado, pero si tienen alguna duda pueden buscar más videos en YouTube. Recuerden que hay mucha información también, ¿ok? No necesariamente yo soy la mejor persona explicando, pero si te ayudan estos videos, excelente. Si no, apóyate en más personas. De esto depende si quedas en tu universidad o no, así que ponte pilas. Bueno, aquí dejo más ejercicios y seguimos con la siguiente operación. Nuestra siguiente operación sería potencias aplicadas a los polinomios. Sin embargo, en este caso en particular nos topamos con pared. ¿Por qué? Bueno, veamos esto con el siguiente ejemplo. Miren, tenemos este polinomio. Si nosotros elevamos este polinomio al cubo, ¿qué ocurre? Bueno, es simple, ¿no? Se supone que una potencia lo que significa es que a los términos o el término que tenga justo abajo de él, pues se multiplica por sí mismo el número de veces que aparezca en la potencia o exponente. Entonces es lo que ocurre. Tenemos este polinomio multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Y esto qué significa? Esto significa muchísimas operaciones. Recordemos que lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar estos tres términos una vez
2 veces y 3 veces, es decir, por el siguiente polinomio. ¿Y qué pasa cuando tengamos desarrollados esos 6 términos o 5 o 4 términos que van a salir de la multiplicación de dos polinomios? Pues esa cantidad, que probablemente sea muy grande, tendría que multiplicarse otra vez por los otros 3 términos del tercer polinomio. Como pueden ver y como pueden observar, pues realmente la multiplicación por sí misma, es decir, potencias de polinomios, no es factible. Por lo tanto, el siguiente tema del temario es productos notables. Es donde se mira con mayor profundidad cómo resolver este tipo de problemas. De manera similar ocurriría con las raíces de los polinomios. Por lo tanto, en este punto daremos fin a este video y en el siguiente video trataremos el siguiente tema. Bueno, por mi parte sería todo. Sigan echando ganas. Recuerden que en la descripción del video estará toda la información, grupos de estudio, exámenes pasados, guías, etcétera, etcétera, etcétera.